Hola, hola chicos, ¿cómo están? Antes de comenzar este video les quiero recordar que mi nuevo texto, que se llama... Ah, mierda, no traje fuego. A ver, denme un segundito. Denme un segundito a abrir fuego para fumarme este purito mientras hago este video con ustedes. Para fumarme este purito mientras hago este video con ustedes. Linda, ¿me dais fueguito? Que estoy grabando el video y se me olvidó traer fuego. Sí, pues. Iba a fumarme este cigarro grabando este video con ustedes y no traje fuego. Muchas gracias, mi amor. Bien, hablemos. Hablemos de epistemología. Antes de empezar hay que recordar que subí un texto. Subí un texto que se llama Gano la reacción, con signos de interrogación. Va a estar en la descripción. Cómprelo. $3. ¿Qué le cuesta? $3 no es nada. Yo no voy a ser millonario, usted no va a ser pobre. Pero va a tener ahí, hay un análisis exhaustivo, profundo, de la situación política a partir de las elecciones en las que ganó el Partido Republicano hace un par de meses. ¿Ya? Y es una parte de una seguidilla de panfletos analíticos que he estado posteando, que he estado subiendo al Amazon, que parten a finales de cuando ganó el rechazo en la elección del año pasado, en el plebiscito del año pasado. Va a estar en la descripción, léalo, no sea flojo, intrúyase. Y recuerda que también en la descripción va a estar esto, las poleras novasturianas. Las poleras novasturianas, hay un link ahí para comprarlas. Son del artista chileno Zetla Atlas Mark, los dibujos maravillosos, le quedaron exquisitos, muy lindos. Y exclusivas, una edición muy limitada porque en un par de meses más, y unos meses más vamos a tener nuevos dibujos y vamos a dejar de producir esto, vamos a empezar a producir los otros. O sea, yo no, porque yo simplemente estoy promocionando. Yo pedí que me pasaran unas poleras y yo las promocionaba. Pero son otras dos personas las que están realizando el trabajo. Atlas es el que dibuja y otro el chico que está haciendo los envíos y la recepción del dinero y todo lo demás. Y a mí me llega una pequeña comisión por publicidad, tampoco me hago millonario. Pero vamos a estar cada cierto tiempo cambiando los modelos. Y eso va a significar que esta polera que usted se compra ahora, después no se la va a poder comprar la misma. Y va a ser el único que la tiene, va a ser el que la compró en ese momento. ¿Ah? Exclusividad. Obviamente todos estos diseños van en el mismo tenor. Ya. Hablemos un poquito del tema de epistemología. Vamos a hablar de epistemología hoy día. Vamos a hablar de epistemología porque el tema de los datos y las fuentes. Ha llegado gente al canal de Telegram y todavía hay gente que quiere huevearme, pedirme datos y fuentes. El tema del dato y de la fuente. Entonces, hay que volver a hablar de este tema. Además, estaba revisando mi video que hice sobre datos y fuentes la vez pasada. La verdad es que no estaba muy bueno, fue un descargo, una rabia que estaba yo ahí expresando, ¿no? Una verdadera argumentación. Hablemos un poquito de epistemología. Bien, históricamente los seres humanos han tenido dos fuentes epistemológicas por miles de años, ¿vale? Una fuente de conocimiento, epistemología significa en la teoría del conocimiento, del saber. ¿Cómo sabemos o no sabemos? ¿Van? Cuando alguien pide datos y fuentes, en el fondo está haciendo uso de los criterios epistemológicos actuales, que son un desastre. Y esa es la idea, vamos a probar que los criterios epistemológicos actuales valen hongo. De eso se trata este video, probar a nivel lógico que los criterios epistemológicos que se utilizan hoy en día valen callampa. ¿Ya? Y que se pretenden racionales y son lo más loco que hay, son totalmente deschavetados. Entonces vamos a partir diciendo que por miles de años los seres humanos tuvieron dos fuentes de conocimiento, dos fuentes de saber. Una fuente del saber era la fuente de ser un ser racional dotado de sentidos. ¿Qué significa eso? Que nosotros observamos la realidad, tenemos 5 sentidos que nos permiten obtener información de lo que está fuera de nosotros mismos, ¿no es cierto? De lo que hay en nuestro entorno. Y tenemos una mente racional capaz de ocupar la lógica para juntar estas cosas, para poder organizar esto de forma ordenada y darle forma de conocimiento
a lo que hemos observado y de hecho incluso expandir eso más allá. Y entonces se usaba un tipo de razonamiento basado en axiomas, silogismos. Voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo de conocimiento del estilo antiguo. Yo, por ejemplo, suelo decirle a la gente cuando me dice que tengo miedo de morir, yo digo, entonces, ¿para qué está vivo? Porque los que viven se mueren. Eso es un silogismo axiomático propio de la filosofía clásica, propio del pensar de los seres humanos durante miles de años. Pensar de los seres humanos durante miles de años, tomamos algo que observamos de la realidad, con un poco de información de la realidad, no necesitamos mucha, con un poquito de información observada por nuestro propio sentido, que además es compartida porque no se requiere tanto conocimiento, cualquiera que lo observe lo sabe, luego derivamos una condición lógica necesaria. Alguien para morirse tiene que estar vivo. ¿Vale? ¿Está ahí todo bien? Yo para morirme debo estar vivo. Si yo no estoy vivo no puedo morirme. De ahí obtenemos siguiente corolario. Solo lo que está vivo se muere, por lo tanto, solo se pueden morir los árboles, los animalitos, los microbios, las plantas y los crustáceos, los peces, etc. Pero no se pueden morir las piedras, ni la tierra, ni el azufre se puede morir. ¿No es cierto? Y bueno, y a eso si nosotros le añadimos otras pequeñas observaciones y otros silogismos y otros conocimientos de tipo axiomático, es decir, cosas que son verdad siempre, porque son necesariamente lógicas. Son lógicamente necesarias, es necesario, por la lógica, que sean ciertas siempre, que sean siempre verdad. Entonces, vamos aumentando nuestro conocimiento mediante el puro ejercicio de la lógica y la observación directa de los fenómenos. Observación directa de un fenómeno y luego lógica. ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Ya. La otra fuente que existía en los tiempos inmemoriales era la revelación o la pseudo-revelación religiosa. Obviamente hay revelación verdadera y revelación de mentira. Pero siempre hubo la idea de que existía una verdad sobrenatural, inalcanzable para el ser humano, y que algunas personas podían tener algún acceso a ella, y ahí estaban los chamanes, los sacerdotes de las distintas religiones, los magi en Mesopotamia, etcétera, ¿no es cierto? Siendo la principal, la más importante, por ser la verdadera, la revelación cristiana. Esas son las dos fuentes de conocimiento que el ser humano sostiene, siempre, desde que el hombre es hombre. Se produce un quiebre. El ser humano deja de conocer o de saber mediante estos dos métodos. ¿Cuándo? Con el giro copernicano de Kant y la duda cartesiana. ¿Qué van a hacer estos? Van a tomar esa especulación que decimos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que es lógica, lo que es lógico, es necesariamente cierto según la lógica. Lo que es necesariamente verdad según la lógica, van a decir que ya no necesita la observación. No lo dicen directamente, pero de alguna manera van en esa dirección, van apuntando en la dirección de que ya no necesitamos ningún dato de la realidad. Que para saber que, por ejemplo, volviendo al axioma que habíamos planteado como ejemplo en esta conversación, que para saber que para morirse había que estar vivo, y que solo se muere aquello que está vivo, y que todo lo que está vivo termina por morir, bastaba con definir los conceptos de vida y de muerte, y que no era necesario observar ni la vida ni la muerte, sino que simplemente con las solo definiciones de vida y muerte, de las solo definiciones de vida y muerte, surgía el axioma. Y el axioma se sostenía más allá de, o sea, sin necesaria observación mínima de la realidad, y empieza a haber un desarrollo filosófico contra la realidad, que va a ser el idealismo y el racionalismo, un desarrollo filosófico contra la realidad. La realidad no importa, lo que importa es que las cosas calcen en mi cerebro. Fíjense ustedes, el mayor filósofo medieval, Santo Tomás de Aquino, nos dice, la realidad es cuando, o sea, la verdad es cuando la realidad, el rey, la cosa, res, rey, adequatio, es adecuada, et intellectum, con la mente. Si la mente y la realidad están de acuerdo, son adecuados entre sí, estamos en la verdad. Pero ya Kant va a decir, es cuando la mente es adecuada a la mente misma, cuando la mente se encuentra consigo misma,
cuando es coherente consigo misma, entonces ya es verdad. ¿Se fijan? Entonces ya nos hemos salido de lo que es la realidad a partir de la filosofía moderna. No hemos salido de lo que es la realidad. Obviamente esto fue generando una serie de problemas en la discusión sobre la filosofía de las ciencias y la epistemología formal que se utiliza para el trabajo científico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Que como ya no se requiere observación de la realidad, entonces los científicos que les gusta observar la realidad tienen problemas para llevar a la probatoria epistemológica sus teorías, sus ideas. Entonces esto va a tener un backlash, ¿no es cierto? Va a tener un péndulo. De la negación total de la observación de la realidad, vamos a pasar a la negación total de la lógica. ¿Quién va a ser el que va a negar totalmente la lógica? Finalmente el campeón de esto va a ser Karl Popper. Karl Popper nos dice que aquello que es cierto tiene que tener la potencialidad de ser mentira. Esa es la idea. Para que algo pueda ser considerado verdad, tiene que poder ser mentira. Porque si no puede ser mentira, no puede ser verdad tampoco. ¿Cuál es la tesis de Popper? Popper es un liberal que quiere el diálogo social. Esa es en el fondo toda su tesis. En política también, la sociedad abierta de los enemigos y sus enemigos también apuntan en esa dirección. O sea que nada puede ser cierto. La idea es que no haya verdad. Porque si hay verdad que no pueda ser refutada, que no pueda ser contestada, que sea verdad por sí misma, como la frase que nosotros dijimos: todo lo que está vivo se muere y todo lo que se muere porque estuvo vivo. Eso para Popper no puede ser. Y para la ciencia actual no puede ser. Los científicos actuales niegan eso. No es que digan que no es fáctico. No es que nos digan que no sea un hecho concreto, real, observable, que todo lo que está vivo se muere y todo lo que se muere es porque estuvo vivo, sino que le niegan la proposición la condición de verdad, porque para ser verdad científica tiene que tener la potencialidad de ser mentira, y como esta verdad científica no puede ser mentira, como está incapacitada de ser mentira porque es verdad por sí misma, entonces ellos dicen que esa verdad no nos aporta conocimiento. Al no poder ser mentira, no nos permite saber, porque hoy en día entendemos el saber no como un desarrollo de el trabajo intelectual hacia la verdad, sino como una evolución. Y para que haya evolución tiene que haber dialéctica, tiene que haber fuerzas que se encuentran y tiene que haber, por lo tanto, oposición. Por lo tanto, una verdad sin oposición no tiene dialéctica, no puede evolucionar y por lo tanto no puede ser considerada verdad. Puede ser considerada un hecho, pero no una verdad. Miren por dónde vamos, estamos llegando a nuestros días. Esto lleva a que en nuestros días la discusión ya no pueda llevarse desde el punto de vista de la sabiduría de toda la historia de la humanidad. Ya no podemos pensar así. Ya no podemos pensar así. No nos dejan. Lo tenemos prohibido. Nos atacan. Nos vienen a huellar a nuestro grupo de Telegram diciendo: las fuentes, los datos, las fuentes, los datos. ¿Por qué? ¿Qué fuente, qué dato te puedo dar sobre lo que acabo de decir? No puede haber un dato, no puede haber una fuente sobre el axioma que estamos usando como ejemplo, que todo lo que está vivo se muere y solamente se puede morir aquello que está vivo. No podemos tener un dato que lo apoye, no podemos tener una fuente que lo apoye y no necesitamos tenerlo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que es verdad? Porque es verdad. Porque es verdad por sí mismo. Y hoy en día eso no se puede. No se puede aceptar que algo sea verdad por sí mismo. Entonces viene este desarrollo de la intelectualidad que tiene que ver con el tema de las fuentes. Si nosotros nos fijamos, si nosotros leemos libros antiguos, nos vamos a los libros de hace incluso 150 años, no vamos a libros científicos, libros históricos, no vamos a encontrar fuentes. No hay fuente. Si nos vamos más atrás no hay ninguna fuente. ¿Cuántas fuentes cita Platón en su diálogo? A veces dice: oye, tal filósofo dijo tal cosa alguna vez, pero ni siquiera es una cita, sino que es como una referencia. Dice: oye, sí, escuchamos a tal buen decir esto. Pero ni siquiera es una cita. Históricamente no hay eso. Ni siquiera los racionalistas más extremos, Descartes, Kant, ¿a quién citaban? ¿Dónde estaban sus referencias? ¿Dónde estaban los datos y las fuentes? Nada de eso. Es algo muy reciente. Es algo muy reciente. Y es que el ser humano que vive hoy en día, como no puede creer lo que ven los ojos suyos, y como no puede creer lo que le dice la lógica,
porque mediante el sistema educativo ha sido adoctrinado para creer solo por confianza en el hombre, lo cual es satánico, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ah? Entonces solo por confianza en el hombre podemos creer. Entonces necesitamos una fuente que es la fuente de confianza que nos da. Y por eso también está la disputa sobre esa fuente no es creíble y esa otra sí. Y los libertarios tienen su FPP y la Atlas Foundation y un montón de think tanks que sacan sus fuentes y sacan el índice de libertad económica. Y los izquierdistas tienen lo suyo. Y todos tienen sus grupos que están tratando de sacar fuentes. Crear fuentes. Construir fuentes de la nada. Los periodistas de las grandes cadenas muchas veces tienen periódicos digitales que son pequeños, pero que están hechos para crear fuentes. Para poder decir, Sebastián Izquierdo nunca ha trabajado, que es lo que han dicho, y es mentira. No lo pueden decir directamente, no lo pueden poner directamente, porque entonces alguien les diría, ¿y de dónde sacaste eso? Entonces crean un diario online, que no es de nadie, un diario fantasma, un diario que nadie lee, que saca primero la noticia, y luego ellos dicen, según este periódico, Sebastián Izquierdo nunca ha trabajado. Luego no lo estoy diciendo yo estoy replicando que alguien lo dijo. Y así nadie es responsable de lo que dice. A nadie le interesa decir la verdad. A nadie le interesan los hechos. A nadie le interesa la lógica. Solo le interesa a todos si otro más dijo lo que yo dije, porque entonces, de alguna manera casi pseudo-democrática, nos estamos apoyando mutuamente en lo que decimos. Al final nosotros podemos observar, podemos buscar, ustedes hagan el ejercicio, busquen un dato concreto de temas económicos, busquen qué es lo que dicen los estudios de la Fundación Sol y qué es lo que dicen los estudios de la Fundación para el Progreso o de Libertad y Desarrollo. Y Ciudadano Inteligente. Compárenla. Sobre el mismo tema dicen exactamente cosas distintas. Dicen cosas diametralmente opuestas. Sobre lo mismo. Y todas esas son fuentes. Y todos esos son datos. Que no sirve para nada. Que es inútil. Es ignorancia. Es ignorancia. Es la mutilación del saber humano. El ser humano renuncia a saber. Y renuncia a saber por medio de la utilización de estos dispositivos, de las fuentes y los datos. Y al final, las fuentes terminan estando todas dominadas por cierto sector ideológico. El liberalismo de extrema izquierda, la extrema izquierda progresista neoliberal, porque controlan la cátedra, controlan las universidades y entonces todas las fuentes académicas son de ellos y controlan los gobiernos y los organismos internacionales, así que todas las fuentes, las estadísticas estatales y supraestatales son de ellos. Los números de la OCDE, ¿quién los hace? Porque los fabrican, todo eso está fabricado. Eso no tiene correlato en la realidad, no hay correlato en la realidad. Lo que llamamos datos hoy en día son relatos disfrazados de ciencia. Porque lo que llamamos ciencia hoy en día no es ciencia. Porque en la ciencia actual, para que algo sea verdad, tiene que poder ser mentira. Tiene que tener la capacidad de ser mentira, lo que llaman la falsabilidad. Y si algo para ser verdad tiene que poder ser mentira, entonces no es verdad. Porque solo es verdad aquello que por su condición de verdad es incapaz de ser falsable. No puede ser falsable, solo puede ser verdad porque es verdad. ¿Me entienden? Si algo es verdad, es verdad. Y no podría ser falsable. No existiría la forma alguna de comprobar que es falso. Porque es verdad. A lo que llamamos ciencia hoy en día no es verdad, no es ciencia. A lo que llamamos verdad hoy en día no es a la verdad. A lo que llamamos datos hoy en día es a cosas inventadas que la gente pone en alguna parte. Entonces, en los bandos políticos se enfrentan y dicen, tu fuente no es creíble, no, la tuya no es creíble. Y llega Antifraude, reta a los liberales y les dice, tu fuente tu economic ranking de libertad económica no es creíble. ¿Es verdad? No es creíble, es pura patraña. Ahora, los datos que usa él también son patrañas, porque todos los datos que tenemos hoy en día son patrañas. No hay datos reales. No existen. ¿Cómo sabemos la verdad entonces? Bueno, volvamos a lo que hicieron por miles de años nuestros ancestros. Miramos un poquito la realidad. Así se descubrieron todo. Incluso la ley de gravedad todavía seguía usándose eso. Mira un poquito este weón de Newton, vio que algunas cosas se caían y todo lo demás y dijo, a ver. Y luego, mediante lógica,
axiomática, mediante el desarrollo especulativo, matemático, agarró esto que las cosas se caen y lo universalizó y lo llevó a un conocimiento que todos tenemos hoy en día, que es la gravedad. Así se ha descubierto muchas cosas. Casi todo lo que las bases de nuestro conocimiento son así. Hoy en día ya no salen nuevas leyes científicas. Antes teníamos leyes científicas. ¿Por qué ya no surgen nuevas leyes científicas? Porque si fueran leyes no serían refutables, entonces ya no pueden ser. Entonces nos quedamos con las leyes antiguas, la ley de gravedad, conservación de la materia y la energía, que surgieron antes de la época en la que el ser humano comenzó a negar las condiciones de la verdad, que es verdad por sí misma. Una observación no muy exhaustiva de la realidad, mirar. Y luego el desarrollo del pensamiento lógico, que nos lleva a las conclusiones que nos permiten seguir existiendo. Y todo el pensamiento que usamos hoy en día en general para vivir y para manejar un vehículo, etc., es de ahí. El pensamiento científico actual no nos ha traído saberes, nos ha traído desarrollo técnico, pero eso por los saberes previos, no por los saberes actuales, no porque haya un saber nuevo que genere este desarrollo técnico. El desarrollo técnico no tiene que ver con el saber. Puede haber más desarrollo técnico sin desarrollo del saber, y puede haber menos desarrollo técnico con mucho desarrollo del saber. La edad media tardía es un tremendo, y principios de la modernidad, es un tremendo proceso de desarrollo de los saberes, del conocimiento, y de no desarrollo técnico. También podemos ver que en Roma también hay poco desarrollo técnico, mucho desarrollo del saber. Luego, la era de los descubrimientos, ¿no es cierto? La modernidad temprana. El ser humano no avanza técnicamente necesariamente porque sabe más, ni sabe más porque avanza técnicamente. Son dos cosas que no tienen un correlato. Bien, se me está acabando la luz del día. Estaba haciendo una cruz de madera, no se ve muy bien, a ver si no se ve muy bien, no, está muy oscuro, mañana se las muestro. Unos amigos míos van a salir a rezar a la calle y me pidieron que hiciera una cruz, le hice una cruz de 2 metros, está hermosa. Bueno, no necesité fuentes ni datos para medir y cortar la madera y hacer que me queden las proporciones correctas y exactas. La idea de proporción exacta es previa a la idea de datos y fuentes. Los egipcios no necesitaron fuentes ni datos para hacer las pirámides. Fíjate, si te sirven realmente. Por mi parte, que se jodan los datos y las fuentes. No los necesitamos. Un besito. Chao, chao.